Capítulo 2. El desangramiento de nuestras fronteras. En octubre de 2015, nuestro Ministerio de Radio y Televisión, Turning Point, realizó un evento en un estadio en Denver, Colorado. Fue nuestro primer evento en esa ciudad, y nos vimos abrumados con una multitud de más de 15,000 personas. Después del evento, descubrí que una de las razones de que tuviéramos tanta asistencia fue el tremendo apoyo que habíamos recibido de la comunidad hispana. Unos días después, uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos me pidió, junto con varios otros pastores, que fuera a su despacho para poder conocerlo, escuchar sus ideas y orar con él. Me dijeron que sería una reunión privada y que no se permitirían fotografías, videos o ninguna grabación. Pero alguna persona del mundo del entretenimiento grabó mi oración por ese candidato y se hizo viral en la internet. Mis amigos hispanos se molestaron mucho conmigo, pues supusieron que mi oración por ese hombre era un respaldo por mi parte. Debido a que él había hecho algunas afirmaciones acerca de deportar a todos los inmigrantes indocumentados, supusieron que yo estaba de acuerdo con él. Enseguida me vi inundado de correos electrónicos y llamadas telefónicas que me pedían que regresara a Denver y arreglara este problema. Me sentí terriblemente mal por haber ofendido a mis hermanos, pero en mi corazón sabía que no había tenido intención de hacerlo. El propósito de mi oración había sido mal interpretado. Yo no tenía ninguna intención de dar a entender mi respaldo. Oraré por cualquiera que pida oración o la necesite, independientemente de su política o de si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con esa persona. Finalmente decidimos realizar una llamada por conferencia para que yo pudiera responder a las preguntas de una coalición de pastores y líderes hispanos en Denver. Comencé mi parte de la conversación expresando mi amor por el pueblo hispano, y les dije que la iglesia que yo lideraba tenía un ministerio hispano floreciente con una asistencia promedio de más de 700 personas, y que esos cristianos eran parte de nuestra congregación al igual que los demás miembros. Les dije que la mayoría de los libros que yo había escrito se habían traducido al español y que estábamos en la radio en español en casi todos los países de habla hispana que hay en el mundo. Concluí mi declaración de apertura diciéndoles que mi hija menor estaba casada con Emanuel Sánchez. La llamada por conferencia fue una buena experiencia para mí, y durante la mayor parte de la conversación acepté las recomendaciones de mis hermanos. Justamente antes de que finalizara la llamada, hice la pregunta que había estado ardiendo en mi corazón desde que surgió este conflicto. Dije algo parecido a lo siguiente: durante nuestra conversación hemos estado hablando sobre inmigrantes indocumentados, pero ¿no deberíamos utilizar el término inmigrantes ilegales? Pregunté qué debería decirles a quienes acuden a mí en busca de liderazgo cuando me preguntan acerca de los inmigrantes ilegales. ¿Puedo yo, con buena conciencia como hombre de Dios, apoyar lo que es ilegal? Fue esa experiencia la que me impulsó a investigar el controvertido asunto de la inmigración estadounidense y a escribir este capítulo. Creo que la inmigración es uno de los asuntos culturales más importantes y al mismo tiempo más difíciles de nuestra época. No soy tan ingenuo para pensar que yo puedo resolver esta controversia en un breve capítulo, pero espero poder aportar al asunto algo de claridad bíblica que nos ayudará, como seguidores de Cristo, a escoger un curso de acción piadoso. A fin de enmarcar nuestra discusión, comencé acudiendo a las experiencias personales de un destacado escritor de California para mostrar dos caras de la controversia de la inmigración. Selma, California,
a unas 6 horas al norte de la frontera mexicana. Es la ciudad natal del conocido autor y periodista Victor Davis Hanson. Selma es hispana en un 70%, y no se sabe cuántas de esas personas son ciudadanos estadounidenses. La mayoría de los autos en Selma muestran una calcomanía de una bandera mexicana. Acontecimientos comunes allí son accidentes con fuga, robos a mano armada, robos de vehículos, fabricación y venta de drogas, asesinatos y violaciones. Una noche a las 3 de la madrugada, Hanson expulsó a punta de pistola a 3 hispanos que intentaban entrar forzadamente en su casa. En otra ocasión, policías persiguieron a traficantes de drogas por el sendero de su casa. Él no pudo detener a un vehículo lleno de ladrones que robaban naranjas de su huerto, encontrándose superado en números y en armas. Inmigrantes ilegales borrachos han estampado sus vehículos en su viña 4 veces, causando daños por valor de miles de dólares. Los conductores se marchan cojeando y desaparecen, y cuando la policía investiga, siempre dan la respuesta común: no hay licencia, no hay seguro, no hay ningún registro. Y se llevan a remolque los vehículos. Sin embargo, Hanson admite que esa no es la historia completa. También recorro viñedos, decía él, a las 7 de la mañana entre la neblina y veo a familias completas de México trabajando duro en ese clima frío, mientras que desempleados nativos de todas las razas no quieren y no pueden podar ni una sola viña. Mediante selección natural, estamos reclutando a algunas de las personas más inteligentes y trabajadoras del mundo, personas que tienen la valentía de cruzar la frontera, la tenacidad de quedarse. Pero añade que si esas personas no son integradas, tienen el potencial de costar al Estado más, mucho más de lo que pueden aportar. La inmigración se ha convertido en un candente asunto político y social, creando una fuerte división en Estados Unidos. Pero históricamente la inmigración ha sido parte de nuestro ADN nacional, ya que nuestro país fue edificado en gran parte sobre ella. Con frecuencia se denomina a Estados Unidos un crisol de diversos pueblos, de muchas tierras, que trabajan juntos para edificar, preservar y proteger una nación caracterizada por la libertad, el optimismo y la oportunidad. La actitud de nuestra nación hacia los inmigrantes queda expresada de manera elocuente en las palabras grabadas en el pedestal de la Estatua de la Libertad. Dame tus abatidas, tus pobres, tus amontonadas muchedumbres que ansían respirar libremente. El desperdicio infeliz de tu rebosante playa. Mándame los desamparados, los batidos por la tempestad. Yo tengo mi lámpara en alto, junto a la puerta dorada. La inmigración estadounidense comenzó en la era colonial, cuando llegaron miles de colonos al Nuevo Mundo, principalmente desde Europa, en particular Alemania, Inglaterra y Francia, buscando oportunidad económica o un nuevo comienzo en la vida. Algunos llegaron en busca de libertad religiosa, como hicieron los peregrinos a principios del siglo XVII. Desde los siglos XVII al XIX, cientos de miles de africanos fueron llevados a Estados Unidos como esclavos. Desde 1820 hasta 2010, Estados Unidos atrajo a 80 millones de recién llegados, con casi 14 millones que llegaron entre 2001 y 2010. En las últimas décadas, el patrón de inmigración ha cambiado. La mayoría ya no proviene de Europa, sino de Asia y Latinoamérica, con un número creciente que llega de países del Medio Oriente. El hecho inquietante que está enterrado en estas estadísticas es el número de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en nuestro país. El cálculo actual
está un poco por encima de 11 millones. Algunos inmigrantes son refugiados que llegan hasta aquí por circunstancias como opresión política, guerra o desastres naturales. Otros llegan por voluntad propia. Pueden ser impulsados por la pobreza o atraídos por la oportunidad de mejorar sus estudios o aprovechar los generosos programas sociales que hay en Estados Unidos. Históricamente, Estados Unidos ha estado orgulloso de esta apertura hacia los de afuera. Pero en la actualidad, hay muchos factores que han desencadenado un cambio de mentalidad y una preocupación creciente. Por lo tanto, como podemos ver, la inmigración es un asunto complicado que tiene dos lados, con muchos aspectos tanto positivos como negativos. Los medios de comunicación nacionales y nuestras destacadas figuras políticas nos han hecho ser muy conscientes del lado negativo. Pero antes de sacar ninguna conclusión, veamos con justicia y claridad el otro lado de la historia. Es parte de la discusión que con frecuencia no se aborda. El potencial de la inmigración. Los inmigrantes enriquecen la cultura estadounidense aportando a ella nuevas perspectivas y experiencias. El multiculturalismo, según algunos, aumenta la tolerancia hacia las diferencias y añade variedad a nuestra experiencia cultural. Nos encanta poder elegir entre la cocina mexicana, italiana, alemana, china o tailandesa. Los estadounidenses celebran el Día de San Patricio, el 5 de mayo, Yom Kippur, el Ramadán, el Año Nuevo Chino y otras prácticas que los inmigrantes trajeron al país. Les debemos a los inmigrantes que están entre nosotros el baile irlandés, los espirituales afroamericanos, el Oktoberfest alemán y rarezas tan fascinantes como el sitar y la música de las gaitas. Vemos el universo de modo distinto debido al refugiado judío Albert Einstein. La historia de nuestro entretenimiento sería más insípida sin los talentos del británico Cary Grant, el siciliano Frank Capra, director de Qué bello es vivir, y el cómico músico danés Victor Borge. Según datos de 2013, los inmigrantes constituyen el 61% de todos los dueños de gasolineras, el 58% de los dueños de tintorerías, el 53% de los dueños de supermercados, el 45% de los dueños de salones de manicura, el 38% de los dueños de restaurantes y el 32% de los dueños de joyerías y tiendas de ropa. En 2004, la película Un día sin mexicanos nos planteó imaginar lo que sucedería a la economía de California si cada mexicano que vive allí desapareciera repentinamente durante un día. Según un crítico de cine, el burladocumental postula que la falta de jardineros latinos, nanas, cocineros, policías, camareros, maestros, agricultores, obreros de la construcción, artistas, deportistas y el creciente mercado de consumo más grande del mundo crearía un desastre social, político y económico, dejando en pedazos el concepto de el sueño californiano. Uno de los libros importantes que leí durante mi investigación para este capítulo fue The New Pilgrims, Los Nuevos Peregrinos, de Joseph Castleberry, un pastor de las Asambleas de Dios que pasó 20 años en el campo misionero en Latinoamérica. En la contracubierta de su libro aparecen estas palabras: en medio de un aparente declive religioso en Estados Unidos, muchos están buscando soluciones a este dilema. A medida que los nuevos peregrinos se establecen en sus vidas aquí, están conquistando a la iglesia estadounidense y ayudando a reconstruir los fundamentos conservadores de Estados Unidos.
En el texto del libro, Castleberry desarrolla esta idea y añade otro beneficio positivo que estos inmigrantes cristianos pueden aportar a Estados Unidos. Los nuevos peregrinos han llegado a Estados Unidos para ayudarnos, para renovar nuestra fe, fortalecer nuestras familias, transformar nuestras iglesias y llenar nuestras escuelas y universidades de esperanza en forma de aprendices ambiciosos que sueñan con un futuro mejor. A medida que cada vez más cristianos estadounidenses se están sintiendo como extranjeros en nuestra propia tierra ante la oposición a la Iglesia y el ataque a la moralidad bíblica, ¿no es irónico que estos inmigrantes evangélicos bien puedan mover la balanza de nuevo hacia una nación conservadora en algún momento? Se calcula que el 75% de los inmigrantes profesan ser cristianos cuando llegan a este país. Eso supone un 5% más que el número de residentes estadounidenses que afirman ser cristianos. Y la fe de esos inmigrantes revela una asombrosa intensidad y sinceridad que compondrá su efecto en la fe de Estados Unidos. El ex candidato presidencial Marco Rubio es hijo de un inmigrante cubano. En un discurso al final de su campaña en 2016, reconoció la deuda que los estadounidenses tienen con sus antepasados inmigrantes. Todos somos los descendientes de alguien que hizo de nuestro futuro el propósito de su vida. Somos los descendientes de peregrinos. Somos los descendientes de colonos. Somos los descendientes de hombres y mujeres que se dirigieron hacia el oeste en las grandes llanuras, sin saber lo que les esperaba. Somos los descendientes de esclavos que vencieron a esa horrible institución para reclamar el sueño americano. Somos los descendientes de inmigrantes y exiliados que sabían y creían que estaban destinados a algo más y que había solamente un lugar en la tierra donde eso era posible. Pese a la conmoción actual con respecto a la inmigración, está claro que Estados Unidos le debe mucho de su pasado y potencialmente mucho de su futuro a la diligencia, determinación, valentía y valores cristianos de sus inmigrantes. Los problemas con la inmigración. Trabajando en contra de las ventajas de la inmigración, hay varios problemas crecientes y sin resolver que surgen tanto de la inmigración legal como de la ilegal. Problemas con la inmigración legal. La oleada de inmigración en las últimas décadas es un factor importante que contribuye al desempleo cada vez más alto en Estados Unidos. Según el Instituto de Estadísticas Laborales, en mayo de 2016, la tasa de desempleo real, que incluye a los trabajadores desalentados que ya no buscan empleo, era de un 9,7%. Los negocios gravitan de modo natural hacia los trabajadores que están dispuestos a aceptar salarios más bajos, lo cual da como resultado que se contrate a inmigrantes antes que a ciudadanos del país. Según Hanson, el Ministerio de Trabajo atribuye el 50% de los descensos reales en los salarios a la llegada de mano de obra inmigrante barata. Los altos índices de inmigración también pueden dañar a la nación de la cual emigran los trabajadores. Un resultado es la fuga de cerebros, ya que trabajadores muy diestros o con gran educación formal salen de países en desarrollo para ocupar empleos económicamente más satisfactorios en Estados Unidos. Muchos llegan temporalmente para estudiar, pero la vida y las oportunidades en Estados Unidos les resultan tan atractivas que nunca regresan a su país. Hasta donde logro recordar, este ha sido un reto para las misiones mundiales. Muchos
llegan a Estados Unidos desde otros países con el propósito expreso de realizar estudios y formarse en la disciplina que han escogido para regresar a su país y llevar el Evangelio a su gente. Pero demasiados de esos inmigrantes, con buenas intenciones, se enamoran de Estados Unidos y nunca regresan a su país de origen. Otro problema es que algunos grupos étnicos no se integran en la vida estadounidense. A lo largo de la mayor parte de la historia de nuestra nación, los inmigrantes adoptaron el idioma, las leyes y las costumbres comunes del país de acogida. El término crisol era una descriptiva metáfora, indicando que las actitudes y costumbres potencialmente divisivas del viejo país quedarían atrás cuando los recién llegados se integraran en una nueva comunidad de propósito. Pero hoy día parece que ya no hay mezcla en el crisol. Algunos grupos que llegan desafían la integración cultural y se agrupan en enclaves y demandan concesiones especiales para sus costumbres étnicas, creencias, idiomas y, en algunos casos, incluso sus leyes. Según Samuel Huntington, autor del bestseller Clash of Civilizations, Conflicto de Civilizaciones, hoy día quienes llegan no se están integrando al mismo ritmo o con la misma convicción de dejar atrás su identidad nacional original. De hecho, parecen renuentes a hacerlo. Evidencia de esta falta de integración se encuentra en menores niveles de adquisición del idioma inglés, menos logros educativos y menos éxito socioeconómico. Los estudiantes hispanos superan con mucha diferencia a las demás etnias en la mayoría de escuelas públicas en Estados Unidos, en las partes más bajas de los estados que hacen frontera con México. Algunas de esas escuelas muestran la bandera mexicana en los salones de clase al mismo nivel que la bandera estadounidense. En el mástil de la bandera de una escuela en California, la bandera mexicana ondeaba realmente por encima de la bandera estadounidense. Es natural que los inmigrantes de un mismo país se agrupen dentro de una ciudad. Necesitan un sistema de apoyo mientras aprenden el nuevo idioma y hacen la transición hacia una nueva cultura. Pero hoy día, grandes ciudades como Houston tratan con numerosos enclaves hispanos que no hablan otro idioma sino español. Aprender inglés es menos necesario que en el pasado, porque importantes negocios, escuelas y oficinas del gobierno dan pasos para adaptarse a quienes no hablan inglés. El no aprender inglés crea un efecto dominó de pobreza continuada, mientras los hijos de inmigrantes crecen sin poder competir en la sociedad por falta de destreza en el idioma. Muchos inmigrantes musulmanes deciden no integrarse a fin de retener una adherencia mayor a las doctrinas de su religión que entran en conflicto con la ley y las costumbres estadounidenses. Según una fuente de noticias, los grupos islamistas están, mientras hablamos, trabajando duro para crear estados musulmanes dentro de los estados en Estados Unidos. Ciertamente, este proceso se ha estado desarrollando durante mucho tiempo en todo el mundo occidental, mediante la creación de enclaves aislados musulmanes en zonas rurales y también urbanas. Muchos de estos enclaves están patrocinados y parcialmente sostenidos por los hermanos musulmanes, y son terreno fértil para los terroristas y centros de captación de nuevos miembros de grupos como el ISIS. The Center for Immigration Studies, el Centro de Estudios sobre la Inmigración, muestra que los inmigrantes de Medio Oriente son ahora la inmigración demográfica de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Solamente en 3 años llegaron más inmigrantes de Medio Oriente que de México y América Central combinados, según National Review.
no existen cálculos oficiales de musulmanes en Estados Unidos. La afiliación religiosa no la rastrea el censo. Sin embargo, Pew calcula que 2,7 millones parece estar en el extremo más bajo. El Comité de Relaciones Americano-Islámicas dice que hay aproximadamente 7 millones de musulmanes en el país. Cualquiera que sea el nivel exacto, no puede considerarse sorprendente que a medida que aumenta la población musulmana en el país, también lo haga la incidencia de radicalismo. Mientras que muchos musulmanes son pacíficos, no podemos negar el hecho de que algunos no lo son. Países europeos se han convertido en víctimas de un mayor terrorismo radical. En noviembre de 2015, un ataque del ISIS en París dejó 130 muertos y 368 heridos. En una revuelta en Año Nuevo de 2015 en Colonia, Alemania, hombres de Medio Oriente agredieron sexualmente al menos a 90 mujeres. En marzo de 2016, bombas terroristas musulmanas en el metro y el aeropuerto de Bruselas mataron a 34 personas e hirieron a más de 106. Los extremistas islámicos han cometido prácticamente todo tipo de actos de terrorismo en Estados Unidos, y muchos expertos advierten que si la inmigración musulmana no se controla y los solicitantes musulmanes no son investigados, podemos esperar más ataques, revueltas y actos ilegales parecidos a los que están ocurriendo en Europa. Según el expresidente del Comité de Inteligencia, el representante Pete Hoekstra, la integración es un componente esencial de la inmigración. Lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que todos los que llegan a Estados Unidos entiendan quiénes somos y que estamos fundados sobre valores judeocristianos, que está en el Estado de Derecho y que eso es lo que está en los libros y no es la Sharia, y necesitamos asegurarnos de no participar en el mismo tipo de errores en Europa donde ellos no colaboraron en la integración. Problemas con la inmigración ilegal. Según un estudio combinado dirigido por 3 departamentos gubernamentales estadounidenses, los inmigrantes que entran en Estados Unidos ilegalmente son responsables de un número muy elevado de delitos. El estudio estaba basado en una muestra de 55.322 inmigrantes ilegales encarcelados en prisiones estadounidenses. Miembros de este grupo fueron arrestados 459.614 veces, un promedio de 8 arrestos por persona. Aproximadamente el 45% de los arrestos fue por delitos de drogas o de inmigración. Otro 15% estaba adecuadamente relacionados: robo, hurto, robo de vehículos de motor y daños a la propiedad. Aproximadamente el 12% fue por delitos violentos, incluidos asesinato, robo, asalto y delitos sexuales. El resto de los arrestos fue por fraude, falsificación, violaciones de las leyes de armas, obstrucción a la justicia y delitos de tráfico, incluido conducir bajo la influencia del alcohol. Otro problema creciente con la inmigración ilegal es su efecto sobre los servicios sociales y gubernamentales, entre los que se incluyen cuidado médico, educación, beneficencia, vigilancia policial y encarcelación. Las salas de urgencias de los hospitales se han convertido en la instalación primaria de cuidado médico para quienes están aquí de modo ilegal. Por ley, las urgencias hospitalarias no pueden rechazar a nadie que tenga necesidad. Sin embargo, el gran número de inmigrantes con frecuencia colapsa las salas de urgencia en los hospitales metropolitanos. Cuando las camas en urgencias están todas ocupadas, los pacientes que llegan en ambulancia
con frecuencia son enviados a hospitales más distantes, lo cual a veces da como resultado que su estado empeore o incluso la muerte. El Hospital Dallas Parkland ofrece el segundo servicio de maternidad más grande en Estados Unidos. En un año reciente, nacieron 16,000 bebés en Parkland, y el 70% de ellos eran de inmigrantes ilegales, con un costo de $70.7 millones. Debido a que pocos de esos pacientes hablan inglés, el hospital ahora ofrece un salario con suplemento a empleados médicos que hablen español. Esta necesidad ha obligado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas a añadir un requisito de hablar español a su programa de estudios. El costo de la educación de los hijos de inmigrantes ilegales en Estados Unidos se calculaba en $52,000 millones en 2010, mientras que el costo general de todos los servicios combinados se calculaba en $113,000 millones. Esto no tiene en cuenta el costo en calidad y eficiencia educativa cuando las escuelas deben realizar adaptaciones especiales para importantes números de alumnos que no hablan inglés. Muchas ciudades, condados y estados de Estados Unidos se enfrentan a graves déficits financieros, incluso hasta el punto de la posible bancarrota, producidos por el costo de proporcionar servicios sociales gratuitos a inmigrantes ilegales. Esta merma de recursos bien puede llegar hasta el punto de que ya no tengamos los medios para proporcionar las bendiciones que los inmigrantes quieren encontrar aquí. Uno de los aspectos más inquietantes de la inmigración ilegal es sencillamente que es ilegal. El apóstol Pablo fue bastante enfático al ordenar a los cristianos que obedecieran las leyes del gobierno. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Él explicó que Dios ordenó los gobiernos para mantener el orden y proteger a los ciudadanos. Nuestros gobiernos nacional, estatal y local tienen todos ellos en los libros leyes que prohíben que los no ciudadanos crucen nuestras fronteras y vivan en nuestras comunidades sin tener las cualificaciones adecuadas y documentación legal. En la actualidad, esas leyes con frecuencia se pasan por alto, por lo general en nombre de la compasión. El hecho de que tantas personas en Estados Unidos no solo toleren, sino que también fomenten y defiendan a una práctica que se produce fuera del marco de la ley, debería ser inquietante. Vemos esta tolerancia incluso en nuestro gobierno. Ciudades santuario ofrecen refugios a inmigrantes ilegales para protegerlos de la deportación. El gobierno nacional se niega deliberadamente a ejecutar leyes de inmigración y amenaza a los estados que intentan aplicarlas. El gobierno incluso hace publicaciones que les dicen a los inmigrantes ilegales cómo asegurarse servicios sociales. El peligro de alentar la violación de las leyes de inmigración va más allá de los costos fiscales y sociales de la inmigración ilegal, pues conduce a una falta de respeto por la ley en general y fomenta la actitud de que cada individuo puede decidir por sí mismo qué leyes son justas o injustas, cuáles obedecerá y cuáles pasará por alto. Entre las prestaciones del gobierno a la ilegalidad de la inmigración está el gran número de estados que están viendo derogadas sus leyes sobre identificación de votantes por los tribunales federales. Sin tener ninguna prueba oficial de ciudadanía o incluso de residencia, lo único que necesitan los no ciudadanos para votar es una declaración jurada de elegibilidad. El voto de los inmigrantes ilegales crea un peligroso desequilibrio político, ya que quienes viven aquí ilegalmente favorecen sin duda alguna al partido político que les ofrezca los mayores beneficios y menos restricciones. Este desequilibrio diluye y puede incluso sobrepasar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos legales que, según las estadísticas,
se inclinan con fuerza hacia la ejecución de las leyes de inmigración estadounidenses en cada categoría. Estos son meramente muestras de los factores que han generado nuestra controversia nacional actual acerca de la inmigración. Muchos temen que la inmigración incontrolada esté entre las fuerzas destructivas que minan nuestra nación hoy día, y si no se aborda, el Estados Unidos que hemos conocido se enfrenta a un futuro incierto. Un temor expresado con frecuencia es que puede que nos estemos acercando al fin del gran experimento en democracia y libertad que nuestros ancestros trajeron a este continente. El pasado de la inmigración. La idea original de Dios para el hombre era que toda la humanidad fuera una familia unida que hablara un lenguaje común en toda la tierra. Este tipo de unidad no habría sido ningún problema si nuestros primeros padres no se hubieran rebelado contra Dios en el Edén. Pero el pecado produjo separación, no solo separación de Dios y separación de cuerpo y espíritu en la muerte, sino también la necesidad de la separación de los pueblos. Esta necesidad de separación surgió porque la naturaleza orgullosa del hombre caído siempre le ha conducido a usurpar el lugar de Dios, elevar el yo como supremo y desear ejercer poder sobre otros. La separación creó barreras limitadoras de esta tendencia persistente hacia la tiranía sin límite. Esta tendencia surgió en toda su crudeza varias generaciones después del diluvio, cuando todas las personas seguían teniendo un idioma común. Nimrod, gobernador de la ciudad mesopotámica de Babel, quiso consolidar su poder sobre todos los pueblos de la tierra al construir una inmensa torre que atrajera a todo el mundo hacia una ubicación central bajo su control. Fue el primer intento del hombre por conseguir un gobierno mundial, el cual, carente de Dios, habría producido una tiranía casi sin límite. Dios detuvo la rebelión de Nimrod, simplemente dividiendo el único lenguaje del mundo en muchos. Los trabajadores no podían comunicarse entre ellos, lo cual puso fin abruptamente a la construcción de la torre. La gente se dispersó por toda la tierra, agrupándose según sus nuevos idiomas. Génesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Mientras que la unidad mundial era la intención original de Dios, la separación nacional que experimentamos actualmente es una protección ordenada por Dios contra uno de los peores efectos de la caída de Adán, el deseo orgulloso de poder del hombre. El apóstol Pablo escribió: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros». Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. Como explicó Pablo, Dios dispersó a los hombres y puso los límites de su habitación para que buscaran a Dios. El teólogo de profecía Dave Breese ha escrito: «Creo que necesitamos entender que el internacionalismo político no es la voluntad de Dios. El nacionalismo es la voluntad de Dios. Dios ha ordenado naciones individuales y no un complejo de naciones. Cuando los hombres intentan con su propio poder no regenerado reunir un complejo de naciones y hacerlas adherirse sin Dios, entonces han incorporado al complejo las semillas de su propia destrucción. Siempre debemos ser cautelosos con respecto al actual movimiento hacia el globalismo y las llamadas a un gobierno mundial. La unión de naciones bajo una autoridad humana única no es la voluntad de Dios,
por el contrario, es el camino seguro hacia la tiranía sin precedente. ¿Qué actitud deberían adoptar los ciudadanos cristianos ante la controversia de la inmigración? Para encontrar respuestas, no podemos hacer otra cosa mejor que buscar en la Biblia principios y ejemplos del modo en que Dios ha hecho que su pueblo tratara la equivalencia bíblica de la inmigración. Cómo responder a la presencia de forasteros, extranjeros y residentes temporales en el propio país. Los principios de la inmigración. El concepto de nacionalismo nunca tuvo intención de separar a las personas de manera absoluta. A lo largo de la historia humana, varias circunstancias como hambruna, pobreza y la necesidad de refugio han hecho que las personas crucen fronteras nacionales. Por lo tanto, Dios proporcionó reglas específicas con respecto a cómo debería tratar su pueblo a los forasteros que recibían entre ellos. El pueblo de Dios ha de ayudar al extranjero. Dios mandó al pueblo de Israel que cuidara a los extranjeros y los residentes temporales que estuvieran entre ellos, invocando su historial nacional para inducir empatía. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Éxodo capítulo 23, versículo 9. La hospitalidad hacia los extranjeros era crítica en tiempos antiguos porque viajar era peligroso. Las carreteras eran con frecuencia meros senderos y los viajeros eran vulnerables al clima, los animales salvajes y los ladrones violentos. La comida y el refugio eran necesidades vitales y se esperaba la hospitalidad. Se indicaba a los anfitriones que fueran generosos y a los invitados que no se aprovecharan o abusaran de su recibimiento. Muchas escrituras del Antiguo Testamento muestran cuán profundamente estaba integrada la hospitalidad en la psique judía. Jeremías indicó al rey de Judá, Sedequías: no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda. Jeremías capítulo 22, versículo 3. Dios prometió a los israelitas que morarían mucho tiempo en su tierra, si no oprimen al extranjero ni al huérfano ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal. Capítulo 7, versículo 6. Los profetas eran muy duros con quienes no practicaban la hospitalidad. Ezequiel anunció la caída de Jerusalén y explicó parte de la razón. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Ezequiel, capítulo 22, versículo 29. Malaquías advirtió que Dios ejecutaría un duro juicio contra aquellos que niegan el derecho del extranjero. Malaquías, capítulo 3, versículo 5. Zacarías le dijo al pueblo de Israel que sufrían cautividad porque no habían prestado atención a los mandamientos de Dios. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. Zacarías capítulo 7, versículo 10. El pueblo de Dios ha de aceptar al extranjero. Dios ordenó la aceptación de los extranjeros que estuvieran dispuestos a adoptar sus leyes. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Levítico, capítulo 18, versículo 26. Ver también capítulo 24, versículo 16. Éxodo, capítulo 20, versículo 10. Números, capítulo 15, versículo 30. El Antiguo Testamento nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres nacidos extranjeros que fueron aceptados como ciudadanos productivos de Israel. Rahab, la prostituta de Jericó que salvó las vidas de los espías israelitas, se convirtió en creyente
Se casó con un israelita y vivió entre los israelitas el resto de su vida. Josué, capítulo 6, versículo 25. Ruth, otra mujer nacida extranjera, era la viuda de un israelita que vivía en su país natal, Moab. Después de la muerte de su esposo, acompañó a Israel a su suegra judía. Se casó con un destacado terrateniente israelita y se convirtió en la abuela del gran rey David. Ruth, capítulo 4. Estas dos inmigrantes estuvieron entre las mujeres más honradas en la historia de Israel, como madres que se enumeran en la genealogía de Cristo en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Todos estamos familiarizados con el inmigrante heteo Urías, uno de los mejores guerreros de David, cuya fiel lealtad fue recompensada con traición. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 17. Itai el geteo fue otro soldado inmigrante que fue totalmente leal a David. Capítulo 15, versículos 19 a 22. Doeg el edomita fue el jefe de los pastores del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 7. El Nuevo Testamento no habla directamente de la inmigración, pero encontramos a Cristo demostrando actitudes de amor y aceptación hacia los que no eran israelitas a lo largo de su ministerio terrenal. En su famoso encuentro con la mujer samaritana en el pozo, Él ignoró el profundo desdén que los judíos proyectaban hacia los samaritanos y desafió una costumbre establecida al hablar con ella. No solo habló con ella, sino que la hizo participar en una sincera conversación que finalmente condujo a que muchos de sus amigos samaritanos llegaran a creer. Juan, capítulo 4, versículos 1 a 26. En otra ocasión, Jesús viajaba hacia el norte a la zona fenicia de Tiro y Sidón. Una mujer cananea se acercó a él y le suplicó que sanara a su hija, que estaba poseída por demonios. Tras una breve conversación pensada para probarla, Jesús dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo, capítulo 15, versículo 28. En su conocida parábola del buen samaritano, Jesús volvió a hacer lo impensable. Convirtió a un samaritano en el héroe de una historia que subrayaba la necesidad de satisfacer las necesidades de otros sin importar de dónde provinieran o dónde se encontraran. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Jesús no hacía distinción alguna entre razas. Todos fuimos creados a imagen de Dios, y en estas ocasiones, Él demostró que debemos amar igualmente a todas las personas, sin tener en cuenta su etnia. Pedro resumió la actitud de Dios hacia todas las personas, de dentro y de fuera igualmente, cuando dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. El pueblo de Dios ha de integrar al extranjero. Las Escrituras dejan claro que había que tratar bien a los extranjeros que vivían en Israel. Pero también estaba la otra cara de la moneda: los extranjeros y residentes temporales que vivían entre ellos, inmigrantes, si lo desea, no tenían carta blanca para vivir del modo que quisieran en su país de acogida. Dios dio a su pueblo límites explícitos con respecto a su aceptación de los extranjeros. Ya que la religión estaba en el centro de la vida de Israel, la mayoría de esos límites concernían a la adoración y las actividades religiosas. Las restricciones eran a veces severas y exclusivas, pero necesarias para proteger a Israel de influencias externas destructivas, en especial la idolatría,
que era común en países vecinos. La idolatría dirigió a Israel a la apostasía y la separación de Dios, y finalmente causó la desintegración de la nación. El principio general era que los extranjeros que quisieran vivir en Israel habían de estar sujetos a las mismas leyes que los israelitas nativos. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Levítico, capítulo 18, versículo 26. Y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Capítulo 24, versículo 16. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo, capítulo 20, versículo 10. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Números, capítulo 15, versículo 30. Se esperaba de los extranjeros en Israel que se ganaran la vida, que trabajaran y fueran contribuyentes activos al éxito general de la nación. Ya hemos observado que Saúl empleó a un edomita como jefe de sus pastores. Varios extranjeros estaban entre los mejores guerreros de David, y otros extranjeros trabajaban como obreros y sirvientes contratados. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 14. Cuando el rey Salomón comenzó a construir el templo, hizo un censo y determinó que había 153.600 extranjeros que residían en Israel, y los reclutó para que trabajaran para llevar cargas, como canteros y supervisores. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 17 y 18. El mensaje de la Biblia con respecto a los extranjeros en la tierra es claro. Si ellos aceptan la cultura nacional y trabajan como participantes en la economía nacional, son bienvenidos y se les permite una participación plena en la vida de la nación. Si se niegan a integrarse y se aferran a sus viejas leyes, creencias y costumbres, sus actividades deben ser restringidas para el bien de la nación. La perfección de la inmigración. La exitosa tentación de Satanás en el Edén le dio un golpe terrible a la creación de Dios, produciendo no solamente muerte, sufrimiento y dolor, sino también enemistad entre las gentes. Pero Dios no permitirá a Satanás una victoria sobre lo que él pronunció como bueno. Como nos dice Castleberry, el libro de Apocalipsis visualiza el desenlace de la descripción bíblica de la misión de Dios. En la visión de los últimos tiempos de Juan el Revelador, describe una gran multitud celestial, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. En el cielo, la enemistad entre las gentes que comenzó con la caída del hombre en el Edén terminará. Todas las naciones serán una, unidas en la presencia de Dios. Pero antes de esta gran reunión en el cielo, Dios tiene la intención de restaurar las cosas en la tierra, tal como Él las creó originalmente. Muchas escrituras hablan de un próximo tiempo en que la enemistad entre los pueblos será sanada. El apóstol Pedro habló de la restauración de todas las cosas de que habló Dios
por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos, capítulo 3, versículos 20 a 21. Como dijo Pedro, los libros proféticos de la Biblia están llenos de predicciones de un tiempo futuro en que Dios restaurará las condiciones terrenales para que sean como Él quiso que fueran en el principio. Una de las profecías más asombrosas, tal como se relaciona con nuestro tema presente, se encuentra en Isaías capítulo 19. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Versículos 23 a 25. ¡Qué día tan hermoso cuando esta profecía sea cumplida! La animosidad mortal entre los israelitas y sus vecinos árabes ha existido desde los días de sus progenitores Isaac e Ismael. Cuando las naciones islámicas del Medio Oriente afirmen hermandad con su antiguo enemigo Israel, podemos estar seguros de que una era de hermandad entre todas las naciones finalmente ha llegado a la tierra. Isaías habló de un tiempo de unidad no solo entre Israel y las naciones árabes, sino también entre todos los pueblos. Dijo que quienes habían sido anteriormente excluidos del templo serían bienvenidos en la tierra e invitados a participar en la adoración de Dios. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Isaías capítulo 56, versículos 7 y 8. En el nuevo milenio ya no habrá cosas como extranjeros, residentes temporales o inmigrantes. Todos serán uno bajo el gobierno amoroso y benevolente de Jesucristo. Tal como lo resumió el Dr. John F. Walvoord. Tomadas en general, las condiciones sociales y económicas del milenio indican una edad de oro en la cual los sueños de reformistas sociales a lo largo de los siglos se cumplirán, no solo mediante el esfuerzo humano, sino también por la presencia y el poder inmediatos de Dios y el gobierno justo de Cristo. La unidad de todos los pueblos durante los 1000 años del nuevo milenio es una buena noticia para un mundo que continuamente es desgarrado por las peleas entre naciones y la desconfianza hacia las diferencias étnicas. El reino perfeccionado de Dios en la tierra no ha llegado aún, pero en este capítulo hemos estudiado el ideal de Él para las relaciones entre razas, especialmente con personas de otras razas que viven entre nosotros. Su idea relacional está arraigada en el hecho de que Él creó a cada persona de toda raza a su propia imagen. Y Él nos ama a cada uno de nosotros tanto que prefirió morir que vivir durante toda la eternidad sin ninguno de nosotros, un amor que Él ha demostrado mediante la cruz. Como pueblo de Dios, se nos indica que amemos a otros como Él nos ha amado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Eso significa que hemos de pensar en los extranjeros que están entre nosotros como personas muy valiosas creadas a imagen de Dios, a quienes Él ama tanto como a nosotros. Compartiremos la eternidad con muchos de ellos. La tensión a la que nos enfrentamos antes de llegar a la eternidad es cómo expresar ese amor dentro de la controversia por la inmigración. Como ha escrito un teólogo, esto no se trata de problemas o de guerras culturales,
sino de personas hechas a imagen de Dios. Nuestras iglesias deben ser la presencia de Cristo para todas las personas, independientemente del país de origen o el estatus legal. Nuestro compromiso a un reino multinacional de la reconciliación de Dios en Cristo debe ser evidente en el testimonio verbal de nuestro Evangelio y en la constitución visible de nuestras congregaciones. Puede que seamos estadounidenses por nacimiento, pero todos somos inmigrantes del reino de Dios. Mientras escribo este capítulo, estamos en medio de un año electoral, y la inmigración está en el centro de gran parte de la controversia entre los candidatos. Pero como lo ha expresado de manera elocuente un escritor, al final, la reforma de la inmigración no surge de la agenda del asno o el elefante. Más bien, dar la bienvenida al extranjero es una convicción que fluye de la agenda del Cordero. James Kessler, en la revista semanal de la Iglesia de las Asambleas de Dios, pregunta: ¿cómo deberían los cristianos responder a la abrumadora oleada de la inmigración? Entonces, responde a su propia pregunta. Es imperativo que echemos un nuevo y largo vistazo al mandato de Cristo y desarrollemos una actitud responsable hacia las misiones domésticas. Estados Unidos se ha convertido en un campo misionero en el sentido más verdadero. La inmigración en nuestra propia comunidad ha abierto para nuestra iglesia una oportunidad enorme precisamente para este tipo de misión. En 2015, nuestra pequeña ciudad de El Cajón, en el condado de San Diego, se convirtió en el hogar del mayor número de inmigrantes iraquíes en Estados Unidos. Se calcula que una cuarta parte de las 100,000 personas de nuestra ciudad son iraquíes, y la mayoría de estos inmigrantes son caldeos. Una de las bendiciones mayores e inesperadas que hemos experimentado en la iglesia Shadow Mountain Community es nuestro ministerio no solo a este grupo de inmigrantes, sino también a las otras comunidades étnicas en nuestra zona inmediata. Durante los últimos 10 años, hemos ayudado a más de 2,500 inmigrantes a aprender el idioma inglés mediante nuestros cursos de enseñanza de inglés que voluntarios de nuestra iglesia enseñan. Eso lo hemos hecho sin ninguna expectativa por nuestra parte. Sencillamente hemos intentado ayudarles a adaptarse y desarrollarse en nuestra ciudad. Actualmente, también tenemos 4 congregaciones internacionales. Cada domingo en la mañana, nuestro campus rebosa de personas de todos los rincones del mundo, cuando nuestras congregaciones árabe, filipina e iraní se reúnen para adorar. Bajo la dirección del pastor Robert Hillow, nuestra congregación árabe ha estado creciendo regularmente. En Semana Santa de 2016, más de 700 adoradores asistieron a las reuniones del fin de semana. El pastor Sorab Ramtin lidera a unos 30 creyentes iraníes y el pastor Henry Amalia supervisa a cerca de 100 cristianos filipinos. La tarde del domingo, nuestra congregación hispana, dirigida por el pastor Eric Saldaña, se reúne en el centro principal de adoración de nuestra iglesia, con más de 700 personas que asisten regularmente. Pero eso no relata la historia completa del ministerio hispano en Shadow Mountain. Recientemente se concedió una propiedad a nuestra iglesia en Encinitas, California, y tenemos un lugar en inglés por video en esas instalaciones los domingos por la mañana. Pero los domingos por la tarde emitimos el mensaje de Eric Saldaña por nuestro sistema de satélite a otros 150 creyentes hispanos en las mismas instalaciones. Cuando sumamos todos los números de nuestros adoradores hispanos, estamos ministrando aproximadamente a 900 hispanos cada semana. Y aún hay más. Debido a que el pastor Saldaña
es un comunicador excelente. Los 2 canales de televisión hispanos en nuestra comunidad nos han concedido 2 horas de emisión gratuita cada domingo, y eso nos permite televisar la reunión hispana a nuestra comunidad, al igual que hacemos con nuestro servicio en inglés. Casi cada semana en nuestras reuniones en inglés tenemos la oportunidad de escuchar los testimonios de quienes han sido bautizados. En muchas de esas ocasiones somos bendecidos por los testimonios de quienes han sido ganados para Cristo en nuestras congregaciones étnicas. Con frecuencia, esos testimonios requieren un intérprete, lo cual me hace sentir como si hubiera visitado un campo misionero, lo cual, de hecho, así es. La inmigración nos ha traído un campo misionero. El 20 de febrero de 2016, tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de un joven que se había criado en una nación musulmana y llegó a este país como refugiado. Su historia es solamente un ejemplo de la emoción que todos sentimos por la obra del Señor en nuestras iglesias internacionales. Mi nombre es Yusef. Que la paz del Señor Jesús sea sobre ustedes, el pueblo de Dios. Comparto con ustedes cómo salí de la oscuridad del Islam y llegué a la luz de Cristo. Cuando salí de Irak y llegué a Estados Unidos como refugiado, abandoné la terrible matanza que los musulmanes realizan en nombre de la religión. En Estados Unidos conocí a mi patrocinador y amigo Noel, que es miembro de la iglesia árabe de Shadow Mountain. Él se ocupó de mí y me dijo que Dios me ama y que entregó a su hijo por mí. Como musulmán, eso me resultaba extraño, así que pregunté, ¿quién es ese hijo? Es el Señor Jesucristo, dijo Noel. ¿Tiene Dios un hijo?, pregunté. Sí, él es Isa, el hijo de María, y lo llamamos Jesús, él respondió. Él me regaló la Biblia y comencé a leerla y estudiarla. Debido a que conocía el Corán, comencé a discernir grandes diferencias entre los 2 libros, el amor en el cristianismo y el odio y la matanza en el Islam. Entonces el Señor Jesús mismo se me apareció y con su luz iluminó mi oscuro camino. Creí en Él y le pedí que me salvara. Después de aquello comencé a asistir fielmente a todas las reuniones de la iglesia. Hoy voy a bautizarme en obediencia al mandato del Señor. Doy gracias a Dios por sus tratos diarios conmigo y con mi familia. Y hoy declaro con alegría, diciendo junto con Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. A Él sea toda la gloria. Amén. El testimonio de Yusef lo contó en un inglés roto, y cuando terminó, nuestra congregación le dio un gozoso aplauso. Y tengo la autoridad para poder decir que también se produjo un aplauso en el cielo. Lucas capítulo 15, versículo 7. Estoy convencido de que el testimonio de Yusef y de otros como él revelan el verdadero corazón de la historia de la inmigración. Por encima de todos sus problemas y beneficios, la inmigración es para nosotros una oportunidad de extender el reino de Dios. Deberíamos ver la inmigración como el modo que tiene Dios de traer hasta nosotros un mundo de personas que necesitan conocerlo a Él, para que podamos compartir con ellos lo que Él nos ha dado. Creo que Rodríguez pensaba de manera parecida cuando escribió las siguientes palabras. La reforma de la inmigración es a la vez un asunto vertical y horizontal. Verticalmente, el corazón de Dios es movido por la situación de los inmigrantes y su sufrimiento. Horizontalmente, aprobar la reforma de la inmigración servirá como una receta de reconciliación para una nación dividida por una política partisana. Por consiguiente, es la cruz la que nos impulsa a levantar nuestras manos al cielo y extender nuestras manos hacia nuestro prójimo. Es la cruz la que nos impulsa a declarar que un ser humano no puede ser ilegal. Es la cruz la que nos conduce a reconciliar el Estado de Derecho. Romanos capítulo 13,
con tratar al inmigrante como uno de nosotros. Levítico capítulo 19.